Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicado en La Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco, hoy con un tema súper interesante, súper mega interesante. Voy a hablar de el Imago Dei. Imago Dei. Me llama mucho la atención que aunque este es un tema muy teológico, casi no, los cristianos no han oído casi hablar de eso. ¿Y por qué voy a hablar del Imago Dei? Porque el tema de este mes es el ser humano como la corona de la creación. Así que el día de hoy yo voy a hablar de el hombre, esa corona de la creación, la imagen de Dios en esa corona de la creación. Eso significa Imago Dei. Imago Dei significa la imagen de Dios. Así que voy a hablar de esto de manera detallada el día de hoy. Me sorprende que muchos cristianos casi no han oído hablar sobre este concepto teológico. Si usted es cristiano que casi no ha oído hablar del concepto teológico de Imago Dei, eso es en latín, por favor pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor, pastor, ¿qué significa Imago Dei? Y el pastor le va a dar mucho más detalle sobre esto. Antes de hablar del tema del día de hoy, déjeme dar algunas informaciones. Les recordamos que Mundo Cristiano se transmite por la 105.5 FM para la ciudad de La Romana y todo el este, y en la 92.9 FM para Barahona, Neiva, Pedernales, San Juan y todo el sur. De hecho, estuve hace 2 semanas en Neiva y se oye la emisora espectacular, Neiva y Barahona. Se oye espectacular. Ya después que pasa de la zona de la costa de Barahona es un poco más difícil porque hay muchas montañas. Llega la recepción, pero muy leve. Pero sí se oye en la llanura de Neiva, Barahona, que hay una llanura de mucha caña para esos terrenos. Se oye espectacular la emisora. Así que estamos transmitiendo para allá, pero también estamos transmitiendo por YouTube en video en Mundo Cristiano IDP. A la misma hora que sale en Radio Ben, este espacio también sale por YouTube. Queremos comunicarle que ya nuestra Cumbre Global de Liderazgo está aquí. Se celebrará este próximo fin de semana, comenzando sábado a las 2 de la tarde y concluyendo el domingo a eso de las 2, 3 de la tarde. Así que todos están invitados a nuestra Cumbre Global de Liderazgo. Si necesita más información, puede comunicarse directamente con nosotros por nuestras redes sociales o escribirnos al teléfono de la iglesia 809-556-4337. La Iglesia de Dios de la Profecía Central está abierta todos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical, y a las 11 tenemos nuestro servicio de acción de gracia. Este domingo es segundo domingo, así que el servicio será en la noche a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, servicio especial es un servicio evangelístico, donde le predicamos el evangelio a los amigos. Los martes tenemos verdades bíblicas, estamos hablando sobre los reyes de Israel, y los jueves tenemos dirección de los diversos ministerios. Este primer jueves dirige el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia, así que todos están invitados. Bien, Imago Dei. ¿Qué significa Imago Dei? Imago Dei viene del término latín que significa la imagen de Dios. Y voy a ser un poquito teórico en lo que voy a expresar el día de hoy, porque se necesita ser teórico para hablar de este tema. Cabe destacar que este es un concepto teológico fundamental dentro de toda la historia cristiana. Y este concepto postula la relación simbólica y ontológica. Recuerde
que cuando hablamos de relación ontológica nos referimos a la naturaleza del ser. La ontología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser en cuanto a la existencia y la realidad. Entonces, desde la perspectiva ontológica, podríamos decir que habla de la relación que existe entre Dios y la humanidad. Esto también, el Imago Dei, es una doctrina que nosotros debemos verla como tal, que sostiene que los seres humanos han sido creados de tal manera que reflejan los atributos transferibles de Dios y también reflejan el carácter divino, y eso hace que se establezca una base para la dignidad humana en cuanto a lo que es la ética y el propósito de la existencia. Es importante entender esta parte. Este concepto ha evolucionado a medida que el tiempo ha pasado, pero también tiene sus fundamentos. El principal fundamento lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 que relata que Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y esto es una afirmación bíblica que a lo largo del tiempo ha generado muchos debates en cuanto al significado. Muchos estudiosos se han enfocado en verificar el significado real de esto, aunque la mayoría coincide que esto alude a no a la apariencia física, no alude a la apariencia física de Dios, sino que alude a la naturaleza, a los dones comunicables de Dios que son dados al ser humano y que el ser humano lo expresa. Hay diversas perspectivas, de hecho hay diversas interpretaciones. Hay una interpretación que sostiene que el Imago Dei habla y esto es en lo que muchos se ponen de acuerdo y otros no. Hay algunas perspectivas que sostienen que el Imago Dei se refiere a la cualidad inherente y esencial de la persona humana, y quien hablaba de esto más era San Agustín. San Agustín, que fue uno de los primeros en hablar de la imagen del Imago Dei. Otra perspectiva, a esta se le llama perspectiva funcional, esta manifiesta que el rol del ser humano es representante y administrador de la creación. Que cuando Dios habla a mi imagen y semejanza, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, se refiere básicamente, dice esta perspectiva, se refiere a que el hombre pasa a ser un representante y un administrador de la creación de Dios. Por eso en Génesis 1:28 habla que debe fructificar y multiplicarse y llenar la tierra y subyugarla. Es decir, que aquí lo que dicen ellos es que aquí Dios le dio al hombre un objetivo de existencia. Otra perspectiva que le llaman la perspectiva relacional, de la cual hablaron teólogos como Karl Barth y Dietrich Bonhoeffer, hablaron que el Imago Dei enfatiza o expresa la capacidad humana de vivir en relación con Dios y con los demás seres humanos. Así como Dios, decían ellos, así como Dios se relaciona con Dios Padre se relaciona con el Hijo y con el Espíritu Santo, así Dios nos ha dado la capacidad de relacionarnos y vivir con los demás seres humanos y con Dios. Otro teólogo llamado Emil Brunner decía que el Imago Dei es una naturaleza formal de los seres humanos que denota ser sujeto o libertad. El hombre fue creado, y ahí es donde está la imagen, fue creado con libertad para sujetarse o para vivir en esa libertad. Y eso habla de la diferenciación de la creación inferior, para diferenciarlo de la creación inferior, que es el resto de la creación.
Es bueno destacar que a medida que la historia ha ido pasando, también este concepto ha entrado en algunos debates como por ejemplo el debate de la distorsión de la imagen de Dios, donde muchos aluden que la imagen de Dios fue destruida, fue dañada por el pecado. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que lo que hizo la imagen de Dios fue distorsionarse, no dañarse. La caída, según Génesis capítulo 3, lo que hizo fue corrompió las facultades humanas, dicen uno. La mente fue entenebrecida, la voluntad se inclinó hacia el mal y la conciencia fue distorsionada, no destruida. Por lo tanto, el ser humano caído, aún, y eso lo expresa la Biblia, el ser humano caído dejó de reflejar correctamente la imagen de Dios, incurriendo en la adoración a Dios, incurriendo en la adoración al yo e incurriendo en la adoración a las criaturas. Y eso es lo que revela Romanos 1, 22 y 23. Sin embargo, es bueno entender que la Escritura es clara, incluso después de la caída se habla de que el hombre sigue siendo la imagen de Dios. ¿Cómo así, pastor? Después de la caída, sí, usted va a Génesis capítulo 9, versículo 6, aún después de la caída, el hombre sigue siendo la imagen. Sigue siendo la imagen de Dios. Fue creado a imagen de Dios, aunque esté muerto en sus delitos y pecados, fue creado a imagen de Dios. Ahora, cabe destacar que esta distorsión que ha habido de la imagen de Dios, no una corrupción total, porque no se trata de corrupción total de la imagen de Dios, sino distorsión de la imagen de Dios. Por eso no se puede, el hombre natural no puede ver a Dios, no escucha la voz de Dios, no entiende las cosas de Dios ni las cosas espirituales. No lo entiende. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios en él fue distorsionada. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, ¿qué podemos destacar? Que esa imagen distorsionada fue restaurada. Y eso es un tema central en toda la teología en toda la teología cristiana y de hecho en la Biblia. Y eso se realiza fundamentalmente a través de Cristo Jesús. Cristo es la imagen perfecta de Dios según Colosenses 1:15 y según Hebreos 1:3. Por lo tanto, en el proceso de la santificación, nosotros los creyentes, por medio del Espíritu Santo, mientras el creyente cree en Cristo, ¿qué pasa? Desde que creemos en Cristo, creemos en Cristo, la imagen de Cristo viene a nosotros somos santificados en la imagen de Cristo, según Romanos 8:29, y este nuevo hombre, que según Colosenses 3:10, es restaurado. Y esta restauración entonces pasa a ser una restauración progresiva que comienza con el creyente y culminará con la glorificación final, donde la imagen será perfeccionada sin corrupción moral ni confusión de identidad. Entonces, todo lo que vemos el día de hoy, de aún los hombres que están corrompidos y confundidos en su identidad, es porque hay una corrupción de la imagen de Dios en cada uno de ellos. Aunque es bueno destacar que el concepto de Imago Dei es un concepto totalmente teológico, y esto ha habido debates incluso en las escuelas teológicas sobre el concepto de Imago Dei, y debe de quedar bien claro también en nuestras mentes. Sin embargo, las implicaciones del concepto se entienden, no se quedan solamente en la teología, sino que también pasa a la sociología, especialmente en la comprensión de la dignidad humana. Todavía, por eso que la sociología y ciencias sociales como es la psicología son ciencias prácticamente nuevas, porque no terminamos de estudiar y de entender al ser humano, que es tan complejo.
Y no solo en su relación consigo mismo, en su relación con Dios, porque la parte teológica habla del ser humano y su relación con Dios. Ese es el tema teológico. Pero el tema antropológico habla del ser humano y su relación consigo mismo. Y el tema sociológico habla del ser humano y su relación con los demás. Y tiene mucho que ver una cosa con la otra. Ser humano, su relación con Dios, esto es teología, ser humano y su relación con consigo mismo, esto es antropología, y ser humano y su relación con los demás, esto es sociología. Entonces, la pregunta es en todo este aspecto, ¿y la imagen de Dios dónde está en todo esto? Bueno, si el hombre no ha conocido a Cristo, entonces no va a tener una buena relación con Dios, no se va a comprender a sí mismo, no se va a conocer a sí mismo, ni tampoco va a conocer a los demás. Y entonces vamos a estar entorpeciendo lo que dijo Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú no te conoces y no te amas, sino que vives hablando mal de ti mismo, entonces tampoco vas a amar al prójimo. Y si no te comprendes a ti mismo ni comprendes a tu prójimo, tampoco te acercarás a Dios, amado hermano. Y todo esto depende del aspecto teológico principalmente. ¿Qué es lo que hace el Imago Dei? Crea o fundamenta el valor intrínseco de cada persona. Y esto pasa a ser la base del desarrollo del concepto de los derechos humanos. Fíjese, el concepto de derechos humanos que tenemos el día de hoy comienza desde la base del Imago Dei, de la imagen de Dios que hay en nosotros. Y recuerde que esta imagen de Dios trae la dignidad, levanta la dignidad humana y las relaciones interpersonales. Eso tiene que ver no solo con, yo tengo la imagen de Dios, es que soy hijo de Dios, sí, pero tiene que ver un poco más de eso, tiene que ver con la dignidad propia mía, con el carácter propio mío y también tiene que ver con las relaciones interpersonales, la relación que tengo con los demás, con las demás personas. Hay un teólogo moral contemporáneo llamado J.R. Fletcher, que dice que fundamenta que el Imago Dei, enfatiza que el Imago Dei fundamenta las exigencias éticas del respeto al hombre y la promoción de la justicia. Y esto es una realidad. Aunque está totalmente corrompida en aquellos que no conocen a Cristo, realmente lo que hace el Imago Dei es hacernos entender las exigencias éticas con respecto a nosotros mismos y también con la promoción de la justicia. ¿Por qué hablamos de la justicia? ¿Por qué hablamos de la equidad entre los seres humanos? Porque Dios nos creó a todos a su imagen, conforme a su semejanza. Y eso es lo que tenemos que manifestarle al mundo. El hombre es un ser que fue creado a imagen de Dios y está sujeto de manera total de la moral. Entonces, la ética y la moral forman parte del ser humano y hoy podemos ser éticos y morales porque la imagen de Dios está en nosotros. Si no estuviera en nosotros, fuéramos como animales cualquiera, sin merecer respeto en lo absoluto. Por lo tanto, este autor, J.R. Fletcher, argumenta que el hombre como Imago Dei o como imagen de Dios desempeña una función de representante, tanto delante de la creación como delante de los otros seres humanos, quienes también son imagen de Dios. Wow, qué tremendo este teólogo, tremendo esta perspectiva. Entonces, y esta es desde la perspectiva teológica, nos lleva a un punto de la antropología y la sociología. Hay una perspectiva sociológica que habla de la dimensión relacional de esta imagen de Dios, de la Imago Dei, que es particularmente relevante. Si el hombre es por naturaleza un ser relacional, entonces esto sugiere que la comunión, el amor, la interdependencia son inherentes a la condición humana. Y esto es verdad. Mire, la comunión, el amor
la interdependencia. No es de que, no, yo ando solo y yo me gobierno y yo hago lo que me dé mi gana. No, nosotros dependemos los unos de los otros. Por eso es que la Biblia habla. Wow, y esto fue sembrado en el seno de la iglesia del Señor. No, el Señor no nos llamó, aunque nos salva de manera individual, aunque nos salva de manera personal, pero la vida cristiana no se vive independientemente ni se vive a solas, se vive en comunidad, porque en esa comunidad Dios quiere restaurar el imago Dei dentro de la comunidad. Este es un tema bastante amplio, amados. Un tema muy, pero muy amplio. Hoy se sigue debatiendo la dignidad humana. Hay muchos debates sobre la dignidad humana, sobre el imago Dei. Sigue siendo un fundamento inquebrantable este imago Dei de la dignidad humana universal. Esto nadie lo puede quitar. Aunque el mundo está mirando para otro lado, Dios, podríamos decir que el ser humano persiste en manifestar la corrupción moral en la que ha caído, y todo eso viene porque la imagen sigue distorsionada. Y en el único lugar donde la imagen de Dios en nosotros puede ser restaurada es en Cristo. La palabra de Dios dice que Él es la imagen perfecta, el ícono. Cristo es el icón de Dios, la imagen de Dios. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y con esto nos basta, el Señor les respondió, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Porque ellos no estaban viendo el rostro que Cristo era el rostro visible de Dios. No había hombre que viera a Dios y viviera, eso decía el Antiguo Testamento. Sin embargo, apareció uno que era la imagen de Dios, que Juan miró y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la imagen del Dios invisible, le dice Pablo a los colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, Dios apareció y tiene un rostro, y ese rostro es el rostro de Cristo. Cristo vino a restaurar en el corazón y en la vida del hombre la imagen de Dios. Por eso nosotros hoy nos llamamos cristianos, porque Dios en nosotros ha restaurado la imagen de Él en Cristo. Gloria al Señor. Hay algunos otros conceptos que no me da el tiempo porque solamente me queda un minuto, pero es importante señalar que una vez más que el concepto de la doctrina, porque es una doctrina de imago Dei, tiene fundamentos bíblicos en Génesis 1, 26 y 27, Génesis 5 del 1 al 3, Génesis 9, 6, Salmo 8 del 4 al 6, Santiago 3, 9, Colosenses 1, 15 y Colosenses 3, 10. La Escritura es bastante clara al definir esto de la imagen de Dios. Y el hombre está puesto como el ente donde la imagen de Dios es restaurada, aunque el hombre la haya, por medio de su pecado y por vivir en su pecado y por obedecer al pecado y a la maldad, él ha distorsionado esa imagen de Dios. Sin embargo, la imagen de Dios no es algo que el ser humano posee. Es bueno entender esto. La imagen de Dios no es algo que el ser humano posee, sino que es algo que es. La imagen de Dios es en el hombre. Y eso es lo que ha sido distorsionado. Y eso es lo que Dios restaura a través de Cristo. Me quedé muy corto porque hay mucho material sobre esto. A ver si la semana que viene yo sigo hablando sobre la segunda parte del imago Dei. Permítame cerrar aquí. Recuerde que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también en Spotify. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, mis amados hermanos.